¿Cómo están? El día de hoy estoy conduciendo desde el programa Ministerio Corazón, Amor y Fe, un programa dedicado a la fe, al amor y a la situación espiritual de cada uno de nosotros. El día de hoy nos acompaña en entrevista el pastor Obed Regalado Durán, quien representa a la iglesia In Shaddai, y nos estará platicando sobre el Día de Muertos, así como el día 31 de octubre. Respecto a estas celebraciones, nos dará su opinión y punto de vista al respecto. Bienvenido, pastor Obed Regalado Durán. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, los que están viendo esta programación. Estamos muy contentos de poder estar aquí para poder resolver algunas preguntas que se nos hagan respecto al tema que vamos a tratar sobre el 31 de octubre, el día de Halloween, y sobre el Día de Muertos. Entonces estoy muy contento de que puedan habernos invitado y tomarnos en cuenta para poder traer algunas aclaraciones de algunas dudas que tienen los oyentes y los que pueden estar viendo esa transmisión de esta programación. Primeramente, quisiera que nos comentes un poquito de ti. Ok, perfecto. Claro que sí. Tu nombre, a qué te dedicas, Muy bien. y qué haces prácticamente. Cuéntanos. Okay. Bueno, pues gracias por darme la oportunidad de presentarme. A veces nos hacen entrevistas y nos van directo al tema. Bueno, mi nombre es Obed Regalado Durán y soy de profesión abogado, de oficio panadero. Y comento que cuando entré a trabajar al Poder Judicial de Tamaulipas, nos dieron una certificación como mediadores. Estuve trabajando ahí algunos años, como 10, y ahora pues estamos ejerciendo la función de pastores y como directores de un ministerio que se llama Un Llamado a la Cruz también. Entonces estamos pues contentos por darnos la oportunidad de presentarnos abiertamente, porque algunos pueden concebir, algunos que están viendo este programa pueden concebir de alguna forma, porque me ha pasado que nada más te dan la oportunidad que digas pastor y no te dan la oportunidad que digas tus carreras, tus profesiones, y a veces hay personas que no sé por qué, pero tienden a menospreciar a veces a los pastores. No. No sé que aquí no, pero algunos otros. Correcto. ¿A qué iglesia pertenece, pastor? Bueno, estamos pastoreando una iglesia que fundamos que se llama Iglesia In Shaddai, es evangélica, no porque nos pertenezca el evangelio, porque de ahí viene la palabra, sino porque nos gusta hablar de lo que Jesús habló. Correcto. Uh-huh. Una pregunta que me gustaría hacerte, y Sí. para que la gente que nos vea lo sepa y te escuche, ¿qué tuvo que suceder o qué sucedió para que tú fueras pastor o entraras a este tema? Un saludo a todos mis amigos del Poder Judicial que ellos estuvieron cerca de todo esto que voy a decir, desde Victoria hasta Matamoros. Yo tuve una experiencia en un vehículo que tuve, me volqué y yo debo de estar muerto. Aquellos que me conocen de cerca y vieron el carro, les conté la historia, saben que debo de estar muerto. Yo sé que debo de estar muerto. Eso marcó mi vida y bueno, fue pasando los años, los días y los meses, hasta que llegó un momento. Siempre me ha gustado hablar de Jesús, aclaro, no directamente. Hay gente que malentiende sobre la palabra religión. Yo quiero ser enfático en esto. La religión, que sé cuál es el origen, soy abogado, viene en el libro de Derecho romano, viene en la introducción al estudio del derecho, y habla religio, religato, religar, y que habla precisamente de volver a ligarnos con alguien superior. Correcto. Entonces, la religión el hombre la inventó para acercarse a Dios con ese alguien, que algunos que son que creen en la deidad o deístas, saben que hay una mente inteligente fuera del universo que nos creó. Entonces, la palabra religión es una palabra que
denota precisamente que el ser humano tiene que relacionarse con el Creador. Pero tenemos que creer en algo. indudablemente que sí, porque ahí está el principio de creer en los demás si tienes la fe en alguien que te creó. Correcto. Cuando la gente no cree en Dios, es una gente por lo regular orgullosa, desconfiada y solitaria. Entonces, quiero añadir la palabra Jesucristo porque el ser humano a través de la religión trata de acercarse a Dios. Entonces Dios el Padre, que conocemos, que hemos escuchado, envió a su Hijo Jesús para acercarse al hombre. Entonces, religión y Jesús parecen dos cosas iguales, pero no. La religión el hombre lo inventó y hay bastantes. Hay muchísimas. Y va a seguir habiendo otras. Pero aquí la clave es que tú comprendas, que el ser humano comprenda que Dios envía a su Hijo al mundo, no para condenar a los hombres, sino para que el mundo fuera salvo por Jesús. Entonces lo tengo que decir así porque mi prédica, mi mensaje siempre va a ser cristocéntrico. Me voy a centrar en Jesús, Correcto. en Cristo. Me decías... Perdón, te interrumpo porque no quiero dejarlo así. Entonces, a raíz de esto, experiencia que tuve, que mis compañeros saben que les hablé de Jesús, que algunas personas fueron transformadas por el poder de Jesús. Posteriormente, en el tribunal me dijeron gracias por estar con nosotros, pero creo que tu llamado es hacia afuera. Y bueno, es cierto. Mi llamado es hacia afuera e inicié una iglesia. Marca este acontecimiento tu vida, sí. Y de ahí decides ya formar parte de este tema y dedicarte a ello. Sí, aunque pastores, aunque amigos mandan personas a que los asesoro como abogados, aunque vienen conflictos de personas de todos los niveles para que yo ayude a resolver sus conflictos como mediador, pero, ¿sabes? Como abogado aprendí cosas y como mediador, como abogado en el aspecto legal, ¿verdad? Correcto. Aspecto legal, netamente horizontal. Como mediador eres más en el área de psicología, más temas relacionados con el alma y resolución de conflictos. De ahí estriba problemas existenciales, problemas con los demás, interpersonales. Es un cúmulo de cuestiones. Es intrapersonales, entonces ahí aprendí a entender un poco más el alma de las personas. Hasta que nos ha gustado leer la Biblia desde siempre. Estudiamos para compartir la palabra y seguimos estudiando y no nos vamos a dejar de estudiar para seguir compartiendo la Biblia. Entonces ya aquí es donde yo le agradezco a Dios porque Dios planea todo esto, de permitirme comprender leyes horizontales, o sea, reglamentos, constitución, etcétera, leyes del alma, o sea, la ley moral y la ley espiritual. Correcto. O sea que la ley espiritual es una, donde está Dios y tú. La ley moral es una, la que estás tú contigo, y la ley externa, que es la que se encargan los diputados, los senadores de hacerla, legislar, bueno, tiene en relación con las personas. Entonces, sí, la verdad que estoy agradecido con Dios porque ahora como pastor podemos abordar temas espirituales, porque no todos los problemas son del cuerpo, no todas las enfermedades son del alma, hay enfermedades en el espíritu. Es un contexto interpersonal y también social y de otras cuestiones, me imagino. Sí. Mencionabas que querías platicar y centrar el tema en el Día de Muertos en específico. ¿Por qué el Día de Muertos? ¿Y por qué el día de Halloween? También lo mencionaste. Claro. A ver, cuéntanos. Bueno, Estrella, gracias por darme la oportunidad de compartir esto, porque esto es de suma importancia. Nuestra intención no es incomodar a nadie, pero cuando uno habla la Biblia, hasta cuando uno la lee, termina incomodado uno, porque es confrontado con tu pecado, confrontado con cosas que no estás haciendo bien. Y con tus creencias también. Sí, claro, por supuesto. Entonces, quiero mencionar que contar un poco, principalmente sobre el tema del Halloween. Ustedes y yo sabemos, tú y yo sabemos, que no es una celebración para empezar mexicana. Es de Estados Unidos, es norteamericana, y Estados Unidos fueron colonizados por los europeos, entonces de allá viene. Y aunque algunos podemos irnos a la historia y revisar algunas cosas,
y decir, bueno, que es la víspera de los santos difuntos, ocurre que en el contexto actual, y le puedo nombrar el Rebecca Brown, Ellie Stein, Michel Arenas, Johnny Ramírez, por nombrar algunos, que fueron brujos, o sea, brujos en cuanto a que hacían magia negra, ex sacerdotisas satánicas, brujas que hacían, inclusive Michel Arenas, que eso está en Univision, lo puede ver en YouTube, ha salido en muchas partes la entrevista con él y con otras, dicen así, que si los padres supieran lo que se celebra o lo que se practica ese día, el 31 de octubre, que es conocido como el Halloween, en todas partes del mundo, si supieran lo que ocurre ese día, no mencionaran esa palabra ni de broma. ¿Por qué? Porque al menos Michel Arenas fue una sacerdotisa satánica y que lo dijo abiertamente, que él ese día sacrificó a su esposo. Días de ese tipo sacrificó a doncellas vírgenes para entregárselas a Satanás en ofrenda. O sea, y esto no es tan lejos, porque en la era precolombina, en los aztecas, cuando vimos la película de Apocalipto y todo esto, ahí revisa. Entonces ahí vemos que sacrificaban personas, se les la cabeza volando y cortaban el corazón, sacaban el corazón. Esto parece algo como que de película, parece algo como que inofensivo o algo que, bueno, se hizo en otro tiempo. No, se sigue practicando el día de hoy para los satanistas. Anton LaVey fue el escritor de la Biblia satánica. 3 días tienen ellos de celebración en sus rituales satánicos, y uno de esos días es el 31 de octubre. Como hace años en Catemaco, como en los 90 por ahí, conocido Catemaco por la hechicería, brujería y todo este tipo de prácticas, hubo una concentración de brujos ahí a nivel mundial. Entonces yo tengo que decirlo porque hay gente que ve ese día como inofensivo, y no es un día inofensivo. A nivel, ahora sí me voy hasta la historia, y los celtas, o los sacerdotes célticos, los druidas, que son esos? Bueno, son de Europa, de Irlanda, de manera particular. Ellos manejaban esto, iban por las casas el 31 de octubre y decían, de donde sale la frase trick or treat, o sea, travesura o dulce, o golosina o travesura. Eso tiene su trasfondo. Y esos eran brujos satánicos que iban a las casas y tocaban a la puerta y te decían, ¿me das dinero? ¿Me das comida? ¿O hago un conjuro y en pase de un año va a morir alguien de ti? ¿O me das lo que yo te estoy pidiendo? ¿O te voy a hacer un hechizo y vas a terminar enfermo y muerto? Entonces, si la gente no le daba lo que estos druidas pedían o exigían, lo que pedían, entonces dejaban una maldición y la gente moría. ¿Por qué? Porque ellos mencionaban que ese día es el día en que los demonios se concentran en su mayor intensidad. No soy muy místico, pero tengo que hacer saber que existe Satanás y existe Jesucristo. Entonces, 31 de octubre, dejo un ladito esto porque no es una práctica nuestra como mexicanos, pero sí nos vamos a esta práctica de Día de Muertos 1 y 2. Entonces, yo mencionaba fuera del aire, con la estrella, de que yo no tengo problema, y nadie tenemos problema con recordar a los que murieron, que son nuestros seres queridos. Nuestro abuelo, esposa, esposo, en este caso mi padre, claro que lo recordamos, pero yo tengo que hacer una aclaración muy enfática, porque cuando la Secretaría de Educación Pública introdujo este término o este tema de palabra altar de muertos, o el año pasado que hubo una caricatura de Coco y que hizo tanto propaganda y trascendió a nivel nacional. Claro. Sí, cómo no, claro, pero si tú le pones atención es hablar con muertos. Entonces yo tengo aquí que hacer un paréntesis bíblico y después social y después histórico y después
himnológico por el himno nacional y después a nivel creencia, como mencionabas. Dice la Biblia en Levíticos 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y más adelante habla de no consultar encantadores, agoreros, en números, habla de no consultar a los muertos. Entonces parece que las caricaturas son inofensivas, pero quieras o no, te están queriendo llevar a una práctica de consultar a los muertos. Ahora, regresamos al tema de 1 y 2 de noviembre. Aclaro, no tengo ningún problema, y los judíos y otras civilizaciones hablan le dan importancia a los sepulcros de sus padres, de sus ancestros, o sea, le dan la importancia. Pero una cosa es recordar a los muertos y otra cosa es que le pongamos altar. Tú decías algo muy importante, las imágenes. ¿Qué mencionarías al respecto en el tema de las imágenes? Porque en cada altar que vemos, cada día 2 de noviembre, existen las imágenes de los familiares a los que se les pone una ofrenda. Y te lo vuelvo a decir, Estrella, yo no tengo problema con recordar a tus seres queridos, y si quieres juntar a todas las fotos de personas que han fallecido, está bien, pero tengo que explicar a los que siguen tu programación, a los que siguen tu canal en sus diferentes plataformas, tengo que comentar esto. El humanismo secular, vaya a investigar, el humanismo secular hizo esto, secularizar el lenguaje. ¿Qué es esto? Quitar la palabra del lenguaje de las escuelas. Jesús, Dios, Espíritu Santo, pecado, infierno, cielo, redención, ángeles, demonios, diablo. Eso es secularizar. Con todas las palabras que tengan que ver con lo espiritual, el humanismo secular dijo, quiten eso, vamos a quitarle. Se fue introduciendo en la Secretaría de Educación Pública. Sabemos que en Estados Unidos y en Europa tenían la hora de oración. Ronald Reagan lo quitó, vino Donald Trump, lo vuelve a meter, la hora de oración, all prayer, la hora de oración. Bueno, acá no hemos llegado todavía a esto, un día esperemos en Dios que ocurra, pero aquí entró el humanismo secular en la educación pública, y qué curioso que se les filtró así, la palabra altar y la palabra ofrenda. La palabra ofrenda en la Biblia tiene que ver con una deidad. Lo que mencionabas hace rato. Sí, claro, y la palabra altar tiene que ver con un lugar en una piedra o en un monte alto donde se le rinde en ritos, rituales, ceremonias, se le rinde tributo a una deidad, o sea, a un Dios. Entonces, la palabra ofrenda y la palabra altar no debe de estar, según el humanismo secular. Porque si me metes altar y me metes ofrenda para los muertos, entonces déjame meter Jesucristo, salvación, pecado, redención, cielo, infierno, Satanás, enemigo de nuestras almas, muerte, y que vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva, fallaron. O sea, no me quieras quitar los temas que están en la Biblia y dejarme dos temas aislados. Ahora, aclaro, a todos los que ustedes están de aquel lado, les voy a hablar como mexicano, porque antes de ser cristiano, fui mexicano. Porque recordemos que el día 2 de noviembre, en el tema cultural, como mexicano, es algo que se lleva en casi todos los domicilios o las viviendas de las familias. Escuelas inclusive. Claro, es algo que se hace cada año. Uh-huh. Sí, entonces, sí, claro. Entonces, aquí lo que yo quiero mencionar es lo siguiente, miren. Yo nomás quiero recordarles lo que cantábamos en los honores cada lunes. Por el dedo de Dios se escribió. México no es un país ateo. México con sus raíces es un país teísta, que cree en una deidad y le da la honra y el lugar a Dios. Eso lo cantábamos cada lunes en el himno nacional, por eso dije, desde un enfoque himnológico. El arcángel divino. Esos son términos que el humanismo secular quisiera quitar.
del himno nacional, pero no se puede quitar. Ahora, añado como abogado, la Ley Federal de Trabajo nos habla que el viernes es obligatorio descansarlo, el Viernes Santo. Bueno, que los ateos no descansen, ningún ateo se queda a trabajar. Es ahí la contradictoria del que cree, el que quiere ser ateo. Bueno, el ateo es que no ha leído la Biblia. No puedes rebatir algo que no has leído. Entonces, hasta los ateos descansan el día que legalmente, por la Ley Federal del Trabajo te dice, es el día... Se les concede. Se les concede. Entonces, el viernes de crucifixión está en la ley. ¿Por qué? 25 de diciembre. Nacimiento de Jesús. Está en la ley. ¿Qué es Navidad? Natividad. Celebración del nacimiento. Aunque ya quieren disfrazarle, quieren... el humanismo secular, Satanás siempre queriendo utilizar sus argucias, estrategias, va a querer quitar el nombre de Jesús, Dios, Navidad, resurrección. Aquí me detengo en la oración de los que a fin de cuentas tienen su creencia, muy respetable, en los que creen en la Santa Muerte. Bueno, les hago una aclaración. Jesucristo resucitó al tercer día y eso también está en la historia, como un hecho legal, histórico legal, porque hay evidencias aún fuera de la Biblia, porque muchos dicen, no, es que nomás en la Biblia está manipulada. No, Flavio José fue el primer historiador judío que ni cristiano era, porque es muy difícil que un judío sea cristiano, y otros libros de otros autores que están en la historia hablan de Jesucristo. Las mismas cartas que están en el Vaticano están de las cartas de César, del emperador romano, con Poncio Pilatos, están ahí. Esas son cartas que narran la historia de Jesús. Los antecedentes que ahí están. Entonces, ¿qué quiero mencionar? Aquí en este tema yo quiero dejar algo en claro, porque los católicos creen en la resurrección de Jesús, los cristianos evangélicos creen en la resurrección de Jesús, los luteranos creen en la resurrección de Jesús, los cristianos creen en la resurrección de Jesús corporal. Anduvo 40 días con sus discípulos Jesús después de haber resucitado y haber vencido la muerte, lo aclaro. Entonces, ellos, los que creen en la muerte, que respeto su creencia, tienen al abrir, Jesucristo que por la muerte fuiste vencido. No. Quiero dejar yo bien en claro esto, que perdería mucho tiempo en abrir los textos de la Biblia, pero quiero dejar esto. Mira, ¿sabes cuál fue la razón específica por la cual Jesús vino a nacer? Nacer para hacerse hombre, para conocer como el ser humano, vivir como el ser humano y demostrarle a Satanás, que fue el que le arrebató las llaves de autoridad a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron creados en una conciencia limpia. Entonces el libre albedrío en ellos, el libre albedrío que es la libertad de elección, no estaba en ellos si pecaban o no. No estaba en ellos, me equivoqué. En ellos estaba el comer del fruto prohibido o no comer. Un amigo me preguntaba, ¿pero por qué? Dios le puso dos opciones, porque hay dos opciones, de dos opciones viene el libre albedrío, si hay una no hay otra opción. El libre albedrío viene cuando hay dos opciones. Entonces, Dios le dijo a Adán y Eva, no comerás de este fruto, pero de todo lo demás sí vas a comer. Entonces, ¿eso qué significa? Que Adán y Eva nacieron libres de pecado. Cuando come Eva y luego Adán comen del fruto prohibido que Dios dijo que no debían de comer, entonces ahí empezó el pecado. El pecado genera muerte. Tú y yo hemos pecado, todos hemos pecado, todos estamos apartados de Dios. Por eso Dios envió a Jesús su Hijo. Y ahora el ser humano, la libertad que te tienes, tu libre albedrío, no está entre pecar o no pecar. Está entre, como Adán y Eva, no está entre pecar o no pecar. En nosotros está, o aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, o lo rechazas. Entonces cierro, Jesús venció la ley del pecado porque no pecó. Venció a Satanás y a sus demonios en la cruz y venció la muerte al resucitar el tercer día. Impresionante el tema, muy controversial, por cierto. Habrá varias personas que puedan cuestionarlo o de acuerdo a su creencia. Y bueno, pues ahí dejamos el tema para nuestra audiencia, las personas que vean este video pueden hacer algún comentario si gustan. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se encuentra ubicada la iglesia In Shaddai, mencionabas?
Sexta entre Victoria e Independencia, número 804, segundo piso. ¿Tienes Facebook? Sí, Obed Regalado, ¿sí cómo está? Obed, como Debo al revés, Obed Regalado Durán. Pueden ahí encontrarnos o pueden seguirnos en un llamado a la cruz también en Facebook. Esta fue la participación del pastor Obed Regalado Durán. Ahí está la información y su opinión al respecto. Lo dejamos a su consideración. Eso fue todo por hoy.